estos senderos voy hacia ti, mi Señor, con lágrimas en los ojos a pedir tu bendición. Enséñame a estar callado para escuchar tu voz, que tu palabra ilumine mi camino, mi Señor. Enséñame a estar callado para escuchar tu voz, que tu palabra ilumine mi camino, mi Señor. Tamaika suyari wayama puni con kawaichu Utisnita hacía poco tiempo había sido descubierta América, cuando ya esta devoción se manifestó en la zona de Cochabamba, en la hoy Bolivia, en aquel tiempo en el Alto Perú. Y desde aquel tiempo hasta el día de hoy ha sido siempre un lugar de devoción. Del Valle del Paso, ¿no? ¿Sí o no? ¿O he leído mal? ¿Es en Cochabamba la devoción? No. ¿A dónde es? En Sucre. Ah, ustedes son de Sucre, porque hay otro señor en Cochabamba. Claro, de ese lugar fue llevado a Sucre, que es más al sur de Bolivia. Y desde entonces, el señor de Maica ha venido acompañando la fe del pueblo, y el pueblo ha ido acompañando a ese Jesús crucificado de Maica. Maica es justamente volver a revivir la pasión de Cristo, que es de donde nosotros hemos recibido y obtenido precisamente la redención. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo que ha cancelado la deuda del pecado. Por eso, en esta devoción, lo vemos a Jesús crucificado. ¿Cuántos años hace que Jesús fue crucificado? ¿Saben o no? Ustedes digan sí o no, porque yo no vengo acá a retar ni a arruinar fiesta, venimos a decir, ¿saben o no? Hace 1991 años que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitado. ¿Y de dónde sacamos esa cuenta? Si Jesús tenía 33 años cuando fue crucificado, pero ¿en qué año estamos viviendo ahora? Que son los años que Él nació. Si a 2025 le quitamos la edad que Él tenía, nos da la fecha justa de cuando fue crucificado. Y ahí es donde entonces nosotros apuntamos. Lo primero, a ubicarnos en tiempo y espacio. Recién cuando veníamos para acá, yo le decía al secretario y al chico que es chofer, que cuando nosotros nos organizamos aquí en Argentina, en este tipo de pastoral, el primer obispo nuestro, que fue Monseñor Leonardo Mauricio, yo recuerdo que vi en su ficha de inscripción en culto, hace ya 55 años, puso entre los objetivos de nuestra labor este ítem: desterrar el oscurantismo religioso. ¿Qué es el oscurantismo religioso? Practicar una religión desconocida. Y en este mismo lugar, y creo que hace un año atrás, hablábamos de eso mismo. Participamos de devociones que desconocemos. Hacemos algo por tradición, lo cual está muy bien, pero no sabemos qué nos pasa, por qué lo hacemos. Y nosotros como Iglesia Nacional lo que queremos es que ustedes conozcan a Jesús y lo amen, porque el que permanece es Él. Y ahí desde la cruz vemos nosotros cómo se derrama su amor sobre nosotros, su misericordia infinita sobre nosotros. En la cruz no murió ningún hombre vestido de blanco, ni ninguno que se asoma en el balcón porque sale humo por una chimenea. Todo eso no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos ha venido a traer vida. Y ahí vamos con una primera pregunta.
Y ahí es el riesgo de invitar a Monseñor, que se le ocurre hacernos preguntas y ponernos en aprieto. No, ¿qué aprieto? Lo más lindo es aprender. Porque la peor pobreza, sépanlo, es la ignorancia. Y todos tenemos aspectos, incluso los que hemos ido a la universidad tenemos muchos aspectos de ignorancia. La otra noche me invitaron a un cumpleaños y había mucha gente intelectual. Y además de que había cosas muy ricas, enriquecí mi alma y mi cerebro. Se dio una charla sobre lo que eran los griegos y los romanos y salí enriquecido doblemente de allí. Es decir, que todos necesitamos aprender. Eso hubiera sido un cumpleaños, nos juntamos, feliz cumpleaños, y qué sé yo, y chupamos bien, como va a pasar dentro de un rato. Y salimos, ¿y qué nos quedó? Bueno, antes del mareo nos vino el hecho de que queríamos hablar personajes. Y cada quien de nosotros se identifica con un personaje de la pasión. Pero yo creo que todos con quien más nos identificamos en la vida es con Poncio Pilato. ¿Qué hizo Poncio Pilato una vez que firmó la sentencia de muerte? Jarrita y agua, ¿no? Es un típico gesto de la cultura romana. Yo de esto no tengo nada que ver. Ninguno nos hacemos cargo de la muerte de Jesús. Yo les pregunté, Poncio Pilato, los romanos, los judíos, Barrabás, pero yo no. A Jesús lo llevamos nosotros a la cruz. Y ese peso de la cruz no solo tenía el peso físico, lo que significaba cargar una cruz, porque una cruz no eran 2 palitos, era algo muy pesado, porque sostener el cuerpo de un hombre joven no podía ser una maderita, era una cosa muy fuerte que lo sostuviera. Y estaba preparado porque los crucificados a veces duraban días en la cruz. Entonces no era un palito, era un madero muy pesado. Y sobre eso que lo tenía que llevar hacia el Calvario, era empinado el monte. Jesús ya había sido golpeado, flagelado, iba mareado a tal punto, mareado en el sentido de que le faltaban fuerzas por la tremenda flagelación que había padecido. Cada golpe fue un golpe por nuestros pecados. Lo tuvo que ayudar el cirineo, que venía del campo de trabajar, y lo empujaron los soldados, ayúdenlo, porque si no se les moría en el camino y se quebrantaba la ley romana. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿a qué hora lo crucificaron a Jesús? Primero, ¿qué día lo crucificaron a Jesús? Viernes Santo, muy bien. ¿Y a qué hora lo crucificaron? ¿Se acuerdan de eso? Lo crucificaron al mediodía. ¿Y a qué hora murió? A las 3 de la tarde. ¿Cómo es posible que una persona joven muriera en 3 horas? Porque lo habían morido a palos a Jesús. Pero por encima del peso físico de la cruz y por encima del castigo físico de Jesús, había el peso del pecado del mundo. De aquel primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado del mundo? De Adán y Eva, o mejor dicho, de Eva y Adán, hasta el último pecado que cometa el ser humano cuando él vuelve el último día. Todos esos pecados recayeron sobre las espaldas de Jesús cuando lo azotaron y sobre la cruz de Jesús cuando fue crucificado, pero cuando antes la tuvo que llevar. Eso adoramos en el Señor de Maica. Y ahí entramos en otro punto, que es que más o menos, ¿cuánta gente habrá sanado Jesús en sus 3 años de vida pública? Aproximadamente 1.000, 2.000, 3.000. ¿Cuánta gente curó Jesús? Miles. ¿A cuánto les dio de comer que sacaba de una canasta panes y pescados y no se terminaban? En más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice el Evangelio. Y esto lo hizo en varias ocasiones. ¿A cuánto los liberó del demonio? Que estaban poseídos, embrujados. ¿Resucitó algún muerto, sí o no, Jesús? A 3. Dice el Evangelio, pudieron haber sido muchos más. Lo que nosotros creemos es lo que dice el Evangelio 3. Y cuando Jesús fue crucificado, el divino Redentor que hoy adoramos como Señor de Maica, ¿cuánta gente había al pie de la cruz? 5 personas. Y ahí uno piensa, cuánta ingratitud, ¿dónde estaban todos? Los apóstoles, pobrecitos, se habían escondido por temor. El Señor Dios había previsto que se escondieron porque si los mataban a ellos no había iglesia católica. Recuerden ustedes que los 12 apóstoles fueron los primeros obispos de la iglesia. De los 12, uno solo estaba al pie de la cruz. ¿Quién fue?
Juan, el hermano de Santiago, que nosotros conocemos como Tata Bombón. Su Madre Santísima, la Virgen, al pie de la cruz, y 3 mujeres más. Una hermana de la Virgen y 2 mujeres más, la Magdalena, una ex prostituta convertida y otra que se llamaba Juan. Y ahí viene algo bien bonito, fueron más las mujeres que los hombres. De esas mujeres estaba la más santa de todas las santas, su Madre Inmaculada, y una mujer que había ejercido el oficio que dicen es el más rico del mundo. En Jesús todos tuvieron cabida en la cruz, que hoy venimos a adorar. Así Jesús no maldijo. Aquella fue la consumación del sacrificio que se renueva en cada misa. Hagan esto en memoria mía, les había dicho la noche antes del Jueves Santo. Y para no dejarnos solos, Él mismo convierte el pan y el vino en su cuerpo y sangre, que nosotros recibimos cada vez que comulgamos. Y allí en el Monte Calvario, grita de dolor y dice: tengo sed. Y siente la soledad más profunda. Nos cuenta el Evangelio que cercana ya a su muerte física, el Divino Redentor gritó en su lengua: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A su Padre. No es que su Padre lo abandonó, sino que Él experimenta en su cuerpo y en su espíritu ese aislamiento total, para que cuando nosotros estamos solos, deprimidos, enfermos, traicionados, sepamos que cuando le pedimos al Señor, Él eso sí lo conoce, no porque se lo contaron, sino porque lo vivió. La noche anterior lo había traicionado uno de sus propios apóstoles. ¿Quién lo traicionó? Judas. Recuerden, para que no se confundan, porque por ahí pasan un día, ¿cómo la iglesia de San Judas era el traidor? No. Había 2 Judas, había 2 Santiagos y había 2 Simones. Un Judas permaneció, San Judas Tadeo, y otro lo traicionó, que fue el Iscariote. Ese lugar luego lo ocupó San Matías, y los apóstoles agregaron luego uno más, que fue San Pablo. Bien, ahora más o menos tenemos un poco más claro esta figura hermosa del Señor de Maica, Él que nos viene a redimir. Y allí desde la cruz, su última palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí entramos todas las personas. En Jesucristo hay inclusión. Y no dijo: Padre, perdónalos, pero no a los comunistas, porque no creen en vos. No a los judíos, porque me han crucificado. No a los de derecha, a los de izquierda, porque hacen tal o cual cosa. No a los negros, porque son de segundo. No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entramos todos los seres humanos. ¿Jesús era judío, sí o no? Medio que lo tienen ahí que pensar, ¿no? Claro que era judío. Y Jesús, Él como ser humano, ¿a qué clase pertenecía? ¿A la clase alta, media o baja? Alta, media o baja. Altísima, era descendiente de David, era el príncipe real. El último domingo de noviembre, ¿qué celebramos? Cristo Rey. ¿Un rey es un muerto de hambre? Es lo más alto de lo alto, porque por medio de la Virgen, nuestro Señor Jesucristo descendía del rey David, y quien desciende de un rey tiene santa regia. Nos han hecho creer en esa tontería de una iglesia pobre para los pobres. ¿Dónde van con los pobres? A los pobres hay que sacarlo con plata. Sin plata, ¿dónde vas? El tema es cuando tu Dios en la vida se vuelve plata. Ahí estamos mal. O cuando le ponemos a la religión una banderita para después hacer plata. Eso está mal. Pero sin plata nadie hace nada. Jesús tenía dinero, pero eligió vivir en la austeridad. Vamos para atrás. ¿De dónde le vino eso al Señor? Porque su familia, aunque eran de familia regia, descendientes de el Mesías Salvador que esperaban los judíos, tenía que descender del rey David. Si no, no era un cualquiera, no era un amigo, no, era un príncipe real. Si ustedes leen el Evangelio, el problema que tenemos los católicos es que no leemos el Evangelio, porque a la iglesia no le interesa que la gente lea el Evangelio. Es como vieron ciertos gobiernos que no le interesa que los ciudadanos leamos la Constitución, porque se nos abre loco. Dice: epa, usted está haciendo cosas que no puede. ¿A quién le enseñan bien la Constitución? Hay gente que cuando le pregunta ¿qué es la Constitución? Un barrio acá en Cava, donde tomar el tren y te vas para la zona sur. Y a nosotros, cuando nos dicen el Evangelio y la Biblia,
Y ahí lo tenemos. Pero eso está todo muy bien pensado, porque yo en tu ignorancia te domino. Y ese es el peligro de la religión. Cuando en lugar de convertirse la religión en un factor de liberación de la gente, se convierte en un factor de opresión. La comadre no puede ser madrina, ni puede ser casante porque no está casada de religión. Pero el cura sí es abusador de menores. ¿Cómo es la cosa? Entonces, parece que hay distintas medidas según quién. Carolina de Mónaco, porque es princesa, se divorció de la iglesia y se pudo volver a casar 2 veces más. Pero la comadre Pepa de acá a la vuelta, como vende verdura, no, porque es pecadora y se casa una vez en la vida de la religión. ¿Cómo es la cosa? Pero claro, ¿cómo discuto yo si no tengo argumento? Porque desde el catolicismo romano lo que le hacen a la gente, usted la Biblia no la lee. El padrecito o el obispo que la interpreta. Y usted cree lo que yo le digo. Y así nos han manipulado. Y por eso hoy tenemos las iglesias evangélicas llenas y las iglesias católicas 3 abuelas. Gracias a Dios que ustedes todavía conservan la fe y que esta fiesta sirve para acercarnos a Jesús. Por eso les predico. Si ustedes no vienen a la iglesia viene a ustedes. Pero de mí y de nuestra Iglesia Católica Nacional, que no es otra religión, es una expresión del catolicismo que tiene que ver con la coherencia, no esperen que nosotros le vengamos a decir: Padre nuestro, de María, gloria, incienso, agua bendita, después una cerveza, nos vamos a casa y ¡viva el Señor de Malta! Y el año que viene, otros pasantes, y nos fuimos como entramos. ¿De qué nos sirvió? ¿De qué? ¿Cómo vamos a amar a Jesús si no lo conocemos? Y otra frase que nos enseñan de pequeños: Dios te va a castigar. Dios no castiga. El mal que te pasa es porque alguna cosa mal hiciste vos en tu vida y se te volvió en contra. O es una prueba que Dios te pone para ver hasta dónde es la virtud de tu fe. Pero claro, es más fácil decir Dios te va a castigar. Como es fácil decirle: vos para ser cura no te podés casar. Claro, porque si te morís, lo que tenés te lo chupa el Vaticano. Eso es más fácil, ¿no? Y si vamos a la Biblia, ¿cuál historia? A la Biblia. Pregunto, ¿quiénes fueron los primeros curas de la iglesia? ¿Los 12? ¿Eran casados o solteros? ¿Eran casados o solteros? ¿Qué dice la Biblia? No, pareja no. Eran casados. Incluso nuestro Señor Jesucristo le cura de fiebre a la suegra de Pedro, dice el Evangelio. Si tenía una suegra es porque tenía una esposa, porque matrimonio igualitario no había todavía. ¿Y por qué después todo cambió tanto? Tanto tienes, tanto puedes. Entonces no venimos a predicar una religión nueva, venimos a entender nuestra religión de siempre, pero desde la verdad y la coherencia. Una verdad que tiene que ver con que nosotros podamos vivir plenamente la fe católica y no el cuento católico. Y los pobres y que no sé qué, y el otro que se murió que era argentino, que andaba con zapatitos negros y en lugar del palacio vivía en el cuarto del hotel de Santa Marta, y este otro porque no sé qué. ¿Qué todo eso? ¿De qué cambia? Y la gente sigue navegando en un mar de ignorancia religiosa a tal punto que no sabemos lo esencial de la religión. ¿Jesucristo es Dios o el Hijo de Dios? ¿Ven? Ni siquiera sabemos eso. ¿Cómo vamos a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y acabamos de decir que resucitaba muerto? ¿Quién resucita el muerto de una tumba? ¿Un chamán, un brujo o un Dios? Un Dios. Jesucristo es Dios. ¿Cómo va a ser Dios que va a estar viviendo en un palo un Dios? Porque Dios sí lo puede hacer. Si solo fuera el Hijo de Dios, no. En Jesucristo había las dos naturalezas, humana y divina. Pero ven cómo nosotros ni siquiera nos han enseñado. No es que ustedes no lo sepan, no les han enseñado. Usted manda a los chicos a catequesis y ¿qué? Los pobres y los mares que se secan y la biología y no sé cuánta cosa. ¿Y la religión dónde está? No, eso ya pasó. Jesucristo nos exige el día de nuestro bautismo un compromiso,
que es vivir, no como decía uno que ya se fue. No, un cristiano, un católico no tiene que tener olor a oveja, tiene que tener olor a Cristo. La oveja huele a campo, a podrido, porque es un animalito silvestre. ¿Me entiendes? Como los pobres cuando se te acercan. ¿Qué olor querés que tenga un pobre? Dice, qué asco. Decir, ¿qué olor querés que tenga una persona que está marginada de la sociedad? ¿A Carolina Herrera querés que tenga olor? No, nosotros no tenemos que tener olor a oveja, olor a Cristo. ¿Cuál es el olor a Cristo? Verdad, santidad, justicia. Y cuando perdemos la gracia por el pecado, pedir perdón y seguir adelante. Eso no lo vamos a lograr solamente con este asunto del pobrerío y así. Jesús dice, a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. No hay acto de amor más grande para un pobre que sacarlo de la pobreza. ¿Cómo se saca un pobre de la pobreza? Con formación, con estudio, con trabajo. Pero para eso hace falta dinero. Un dinero que sea un medio y no un fin. Un dinero que muchas veces en nuestras vidas se vuelve un Dios. Cuánto tienes, cuánto vales. Como hemos visto muchos hermanos de la colectividad que han venido hablando mal el español, porque no lo conocían bien, y han bajado de un cerro con un aguayo y se han hecho venir aquí y se han pedido prestado y les fue bien, y gracias a Dios que les fue bien, y trabajaron y lucharon y se compraron una casa y otra más y se compraron 2 camionetas, y cuando ya tuvieron eso pasan al lado de sus paisanos, lo miran y dicen, ese colla. ¿Cuántos de esos conocemos, no? Ahí es cuando el dinero se te vuelve en contra, que lo hayas ganado bien, porque se volvió tu Dios. Te van a enterrar con un pedazo de puntilla. El dinero es para disfrutarlo, pero el dinero no se disfruta cuando no hay cultura, hermanos. El dinero no es para volver a Bolivia lleno de plata y que mis paisanos de allá, mis parientes vean de que yo soy rico y pago. Está muy bien si vas y ayudas a tus parientes, pero ahora demostrarles que vos ahora tenés, porque donde te pongan más de 2 cubiertos, te vas a pinchar la boca porque no lo sabes usar. Tenés plata pero no clase, porque hay cosas que no las da el dinero. Hay cosas que el dinero no compra, hermanos. Por ejemplo, el amor. El dinero compra sexo. ¿Me gusta? ¿Cuánto quieres tú? Sin ropita y tácate, pero nunca tendrás más que el momento del placer, del amor, ¿no? Se puede comprar compañía, pero no amistad. Me acompañas, sí, pero yo mañana se me vence la luz. Bueno, toma, ese no te acompañó al hospital porque te quiere sacar algo. En cambio, el amigo, aunque estés preso, va a ir a la cárcel y no te va a decir qué te pasó, qué hiciste, qué necesitas. Después vamos a ver qué pasó. Eso no se compra con dinero. Sépanlo que hay cosas que no se compran con dinero. Pero el dinero no es lo peor que nos puede pasar, es lo mejor. Bendigan siempre a Dios y pídanle mucho dinero, pero sépanlo gastar. Y no estén guarda, porque cuando vos te mueras te van a desplumar como una gallina. Y tenés cuidado, que es muy probable que acá en Argentina te reduzcan a la ceniza en 15 minutos. ¿Y para dónde fue a parar todo tu esfuerzo? Entonces, luchar, tener dinero, ganarlo, pero disfrutarlo. Una vez me acuerdo que una señora boliviana, bien rica era la mujer, y le digo, decime una cosa vos, ¿para qué guardas tanta plata? Ay, por mis hijitos. Dice, tu hijita, espérate que se case con un paisano mío, en media hora tenés que tener un geriátrico, y en otra media hora cuando te mueras, te queman, en un de estos hornos que hay ahora para los muertos. ¿Y tu hijita qué? Y la convencí, la mujer se juntó con otra señora boliviana y se fueron a Europa. No entendió mucho lo que veía allá, pero ella contaba a sus paisanos, ha ido en Europa. Y disfrutó. Y la hija con una trompa como elefante, porque esa plata la quería para cambiar el coche. Que trabaje. Criar los hijos sí, pero no malcriarlos. Porque a veces el peor mal que le hacemos es que no aprendan la cultura del esfuerzo. Ustedes cuando llegaron a casa tuvieron que doblar como esa gente. Yo hablo de lo que conozco. Ignoro otras muchas cosas. ¿Cuánta gente he visto allá en la Salada? Frío, calor, lluvia, represión, policía, presos. Y ahí, haciendo su plata para la familia, no le falte nada. Y después viene tu hijo, sácate de media hora, te fundió todo. Entonces, trabaje,
Haga plata, pero disfrútela. Y siempre en cosas buenas. Y no sea agarrado, comparta. Cada vez que un pobre te pide algo y pudiéndoselo dar, no se le das, se lo estás negando al Señor. Lo mismo pasa a veces, vieron en las ofrendas de la iglesia. Usted ve que arman una fiesta de 50 millones de pesos. Y cuando pasa la ofrenda no junta ni para ir a comer un choripán allá a la orilla de la salada. Eso se llama desvergüenza. ¿Cuánto te ha dado Dios y cuánto le devuelves? Pero ahí hay una cosa que se llama conciencia, ¿verdad? Por eso tenemos que ser coherentes entre lo que decimos creer y lo que en realidad vivimos. Como nuestra vida de matrimonio. Mucha gente que engaña a su mujer o a su marido. Ay, no, ya empezó a hablar de cosas raras. Sí, muchas veces eso es doloroso. ¿Saben cuál es el primer paso del desamor? Cuando usted a su pareja le echó la primera mentira. ¿Por qué le mientes a tu pareja? ¿Para qué vives con una persona a la que tienes que mentir? ¿Por qué? Pero hoy día hay un aparatito muy interesante que se llama celular. Y una buena manera de que nosotros sepamos cómo estamos en cuestión de vida amorosa con nuestra pareja, con nuestro matrimonio, es que cada noche, antes de dormir, sin ningún patrón, sin ninguna clave, uno y el otro se intercambian el teléfono y se pueden mirar los mensajes. Ay, monseñor, ¿cómo le da esa idea? Dice. ¿Por qué le tienes que mentir? Entonces no le estás diciendo la verdad. Pero a veces hay mucho de esto, de lo que hablábamos recién, o yo les hablaba recién, y bueno, un poquito por acá, un poquito por aquí, lo limamos y seguimos en paz. Miramos para otro lado. Bueno, si esa es tu manera de vivir, adelante. Pero el tema es cuando el dolor del engaño, ¿no? El dolor no es el engaño. ¿Saben cuál es el dolor? La mentira. He vivido tantos años al lado de una persona que me ha mentido. ¿Por qué? Y de ahí se deriva otra cosa y terminamos este sermón. ¿Qué se deriva muchas veces de esa mentira que sobrevienen peleas y un montón de situaciones dolorosas? Deviene muchas veces el tema de la separación, del divorcio o de llegar a un acuerdo, pero que muchas veces tiene que ver con abogados y otras veces con grupos. Entonces ya me preparo, llamo a alguna comadre que sepa y me voy para las de Liniers, por ejemplo, y ahí vemos los cartelitos. El hermano Pedro, amarre de parejas. Y ahí, en lugar de ir donde Jesús, que si es Dios, le vamos al chamán y le llevamos una ropita y ahí ya empezamos en ese camino. Y por ahí vuelve. Sí que vuelve a veces. Siempre vuelve en años impares. Depende de lo que el hechizo esté bien o mal hecho, siempre son años impares. 3, 5, 7 y nunca pasa los 13. A veces no dura ni eso. Pero lo que te vuelve es el cuerpo, no el corazón. Sigue siendo cornudo, pero con compañía. Cornuda, pero con compañía. Porque cuando no te quieren, no te quieren. Y el amor es algo que surge espontáneamente, no se puede forzar. Por eso, cuando en un matrimonio se acabó el amor, se acabó el matrimonio. Es como cuando se terminan las hostias de copón, no está más Cristo, hay que volver a consagrar. Uno se casa con la intención de que sea para toda la vida, ¿verdad? Pero a veces las circunstancias cambian. Y eso no te lo va a devolver un chamán. Por eso aferrarnos a Cristo, que es camino, verdad y vida, que es el amor pleno, nos va a fortalecer en la vida y en la vida de familia, para que cuando venga el terremoto, la tormenta, nosotros estemos firmes como la roca. La roca es la fe. Hoy es una noche de fe, y por eso hemos venido a adorar al Señor. Miren la palabra que uso, adorar. Si Jesús no fuera Dios, no diríamos adorar, diríamos venerar. Pero ¿por qué al Señor de Maica lo adoramos? Porque Jesucristo es Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Vamos a comenzar entonces nuestra santa celebración. Demos un aplauso al Señor de Maica para comenzar, bien fuerte. Y ahora les invito a ponerse de pie. En el
nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, con mucha humildad le pedimos perdón a Dios por los pecados de ustedes y por mis propios pecados. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Nos golpeamos el pecho. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos hacemos la señal de la cruz. Indulgencia, absolución y remisión de todos nuestros pecados nos concede el Señor Omnipotente, así sea. Ahora repetimos: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y nos ha liberado. El Señor esté con ustedes. Oremos. Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de la humanidad por medio de tu Hijo, a quien hoy adoramos como Señor de Maica, muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, contigo Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de un esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, pero una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahora vamos a repetir: no olviden las acciones del Señor. Repetimos: no olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca a la sentencia para que broten los enigmas del pasado. Repetimos: no olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. Repetimos: no olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero en sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. Repetimos: no olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía pena, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Repetimos: no olviden las acciones del Señor. Les invito a ponerse de pie. Cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Todos. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a escuchar ahora el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no muera ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó al mundo para condenar a ese mundo por medio de su Hijo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sentados.
Ahora vamos a recitar el credo católico y apostólico que resume nuestra fe. Y decimos todos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, nos adentramos en el misterio profundo del Señor para participar de esta sagrada liturgia y hacemos esta oración: Señor, que nos veamos limpios de toda culpa por el sacrificio de Jesús en la cruz, a quien adoramos como Señor de Maica, el mismo que ofrecido en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Por él los ángeles y los santos celebran tu gloria en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. De pie rezamos el Padre Nuestro, que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Más fuerte. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En la noche del Jueves Santo nuestro Señor dijo a los apóstoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Oh buen Jesús, que dijiste a los apóstoles: les dejo la paz y les doy mi paz. No mires nuestros muchos pecados, sino la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Ahora, no entre todos, solamente y únicamente a quien está al lado, le dan un saludo de paz. Ahora vamos a recitar el Cordero de Dios. En este momento vamos a recordar cuando el cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Y cuando decimos ten piedad, nos volvemos a golpear el pecho, todos juntos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Oh buen Jesús, Hijo de Dios vivo, que por la voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, por medio de tu muerte diste la vida al mundo, concédenos que la recepción de tu santísimo cuerpo nos purifique de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Este es Jesucristo vivo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora, con humildad, vamos a recibir en este sacramento de la reconciliación o penitencia el perdón de los pecados. Recuerden que para que Dios nos perdone, tenemos que estar arrepentidos de los pecados y hacer el firme propósito de que por su gracia no lo volvamos a ofender a Él ni hacerle daño al prójimo.
entonces ahora recibimos la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por los méritos de la muerte y la pasión de Jesucristo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia perdón y paz. Yo les absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atentos ahora. Los fieles que han tomado la comunión pueden acercarse a comulgar. Acaban de recibir el perdón de los pecados. Los fieles que no han tomado la comunión lo reciben a Jesús espiritualmente. Pero vamos a permanecer de pie y en silencio en la divina presencia de Jesús. La música no es para tapar nuestra charla, sino para unirnos más profundamente al misterio de la Eucaristía. Acérquense los que han tomado la comunión. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias a Jesús que ha venido a nosotros, algunos físicamente, realmente, vívidamente, y en otros que ha venido espiritualmente. Ese Señor de Maica, prefigurado en la imagen, ha venido realmente a nuestros corazones. Lo adoramos, lo bendecimos y nos unimos a su pasión dolorosa para tener vida. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Su tumba está vacía. Él ha triunfado sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte. Ese es nuestro Dios, Jesucristo el Señor. Ahora vamos a hacer nuestra ofrenda en honor del Señor de Maica. Recuerden que la ofrenda se pone no lo que sobra, si no sería una limosna, sino lo que duele. Pero recuerden que nadie está obligado a poner. El que quiere pone, el que no quiere no pone. Eso sí, lo que usted pone es lo que usted recibe, porque queremos que Dios nos dé todo. ¿Pero qué le damos nosotros a Dios? Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Oremos. Fortalecidos con esta sagrada Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, a quien adoramos como Señor de Maica, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a saludar a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, que al pie de la cruz nos dio esperanza, nos dio fortaleza, y es ese camino que nos marca el camino a Cristo, la Virgen Santísima, nuestra Madre. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y le pedimos al Arcángel San Miguel que nos libre de toda brujería, hechicería, maleficio, de toda acción satánica. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Les daré ahora la bendición para ustedes, cada uno de ustedes, su familia, sus seres queridos, sus trabajos, sus empresas, sobre cada acción que ustedes tengan en la vida, sobre cada momento de sus vidas. Esta bendición sea de abundancia espiritual y material. Que esta bendición haga que a ninguno de ustedes le falte pan, trabajo, salud y dinero. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre todos y cada uno de los aquí presentes la bendición de Dios omnipotente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a decir, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San José. Santiago Apóstol. Santa Rosa de Lima, San Carlos Duarte, hermanos y hermanas, hemos celebrado esta sagrada liturgia en honor del Señor de Maica. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor de Maica, muy fuerte ese aplauso para Él. Y aplaudimos a los hermanos pasantes, Franco e Ivanka, y a todos los que han colaborado. Aplauso para ellos también. Siéntense un minuto, una observación de 3 segundos y ya me voy.